Gonzalo Gallardo nos está esperando en el Congreso Nacional para empezar a desglosar lo que ha pasado incluso en los últimos minutos con el caso que involucra al abogado Luis Hermosilla, quien ahora va a ser investigado por un posible delito de cohecho. Aquí está, Gonzalo, lo primero, la información que ha publicado en su cuenta en X o en Twitter, como usted quiera llamarlo, el presidente Gabriel Boric, que está en San Francisco llegando a la cumbre de la PEC. Dice, llegando a San Francisco, en Estados Unidos, para participar en la PEC, veo detalles de los graves hechos investigados por CIPER. Delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas. No escatimaremos esfuerzos en aclarar los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda. Paralelamente seguiremos avanzando en proyectos como el proyecto antievasión y el de inteligencia financiera, que levanta el secreto bancario en casos de conductas eventualmente delictuales. Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla. Esto lo publicó el presidente pasada a las 3, aproximadamente las 3 de la tarde, es parte de las repercusiones y tú estás a esta hora, Gonzalo, con el ministro secretario general de la presidencia también, ¿no? Buenas tardes. Así es, Karina. De hecho, hace instantes hablábamos también, buenas tardes, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que también coincide en el discurso del presidente de la República, ¿no?, en torno a que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, que el gobierno va a poner todo de su parte también para que esto sea un punto final de una situación gravísima. Y estamos, como dices tú, con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, bueno, usted hoy día en la mañana hablaba de esta situación, señaló que incluso esto es casi una situación de mafia. Me imagino que hay preocupación también porque la legislación sea conducente a que este tipo de situaciones se eviten. Ministro, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, estos hechos hoy son tipificados como delito, se desacredita obviamente en virtud de la investigación y nosotros, por tanto, creemos que se debe contribuir decididamente para que la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público sea exitosa, de manera tal de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que establece nuestra legislación. Por eso yo he hablado de una especie de mafia de la evasión, toda vez que como gobierno también tenemos una agenda bien ambiciosa que permita robustecer nuestra institucionalidad a través de modificaciones legales que nos permitan contar con más y mejores herramientas para enfrentar este tipo de conductas que deben ser erradicadas. En ese marco, en su oportunidad presentamos la reforma tributaria que lamentablemente fue rechazada en su idea de legislar por la Cámara de Diputados, pero hemos señalado que vamos a insistir en la normativa anti-elusión y anti-evasión, que permite que efectivamente los tributos que están establecidos en la ley se cumplan, y se cumplan por todos quienes deben cumplirlo. Y adicionalmente, presentamos hace un tiempo en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia, y también en el marco del acuerdo de la ministra Toá con los presidentes de ambas cámaras, con las leyes de seguridad, una ley que se denomina de inteligencia económica o de inteligencia financiera para la persecución de delitos, que tiene por objeto también contar con herramientas adicionales que nos permitan seguir la ruta del dinero que tiene origen ilícito, con herramientas tales como, por ejemplo, en determinadas circunstancias poder levantar el secreto bancario y, por tanto, actualizar nuestra legislación conforme lo tienen los países desarrollados, que nos permitan contar con herramientas adecuadas que nos permitan garantizar que hechos que hoy día están penalizados en nuestra legislación efectivamente se esclarezcan y sean sancionados, para que no se repitan en el futuro. Karina, está el ministro escuchándote. Sí. Karina Álvarez le va a hablar desde el estudio, ministro. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema que es de tanto interés, ¿no es cierto? Y tanta repercusión ha generado desde que se conoció ayer en la tarde-noche. ¿El gobierno sabía con anticipación sobre estos audios? Buenas tardes, Karina. No, en lo que puedo decir respecto de, podríamos decir, los ministros, no había información al respecto. Hay una información hoy día que se plantea que una grabación habría sido antes. La Comisión para el Mercado Financiero de Prensa denuncia respectiva para que se proceda a la investigación. Adicionalmente, tanto el Servicio de Impuestos Externos como la Comisión para el Mercado Financiero han señalado que van a hacer investigaciones internas. Sí. Y hemos señalado que vamos a proporcionar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que se presenten las querellas correspondientes, toda vez que la Fiscalía además ha abierto de oficio una investigación. Claro. En síntesis, aquí lo importante es que existe un compromiso explícito del gobierno para que estos hechos sean esclarecidos
y tenemos que proporcionar toda la información necesaria para que el Ministerio Público lleve adelante una investigación exitosa que permita esclarecer los hechos y, en caso de acreditarse la conducta delictiva, aplicar las sanciones que establece nuestra legislación, porque hechos de esta naturaleza no pueden quedar impunes. Ya, pero ministro, hay una parte que no le alcanzamos a escuchar porque se entrecortó el audio. ¿Habría la posibilidad de que alguno de los audios hubiera sido enviado a la Comisión para el Mercado Financiero? ¿Qué antecedentes hay sobre eso? ¿Es efectivo? No, sobre eso yo no he conversado particularmente con la Comisión para el Mercado Financiero. Lo que hemos señalado es que hoy día hay una información de prensa que señala que pocas horas antes se habría hecho llegar el mismo audio. Pero esta institución actuó con diligencia y, de hecho, realizó la denuncia para efecto de proceder a la investigación, y el Ministerio Público abrió de oficio una investigación. Nosotros, de todas maneras, estamos proporcionando los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que es la institución que representa al Estado en esta materia y que debería presentar las querellas correspondientes. El gobierno se enteró por la investigación periodística, por la mesa. En mi caso, nosotros estábamos ayer debatiendo la ley de presupuesto y, efectivamente, con los ministros que estábamos participando en el debate, nos enteramos por la publicación de CIPER. Y ahí el antecedente está respecto de cuándo la Comisión para el Mercado Financiero presenta la denuncia. Perdón, otra cosa que es bien importante, estamos hablando de órganos autónomos. Sí, claro. En la Administración del Estado hay órganos autónomos y, por tanto, en el marco de su competencia son los que adoptan determinadas decisiones, particularmente los que cumplen roles de superintendencia o de fiscalización. Ya, pero está el antecedente de la Comisión para el Mercado Financiero de cuándo presenta la denuncia, si la presentó ayer o la presentó hoy día en la mañana, porque eso igualmente es relevante, ¿no? No creo que un par de horas hagan la diferencia, y por el contrario, creo que en esto se actuó con diligencia. Tanto así que ayer, apenas se supo la noticia, el ministro de Hacienda fijó la postura del gobierno, señalando que estos hechos eran graves y que tenían que ser investigados. ¿Y el gobierno respalda la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero? Se van a proporcionar todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. ¿El gobierno respalda la actuación de la Comisión? El propio ministro de Hacienda señaló y se está procediendo a las investigaciones correspondientes, una investigación externa que es de carácter penal, que corresponde al Ministerio Público, y tanto Impuestos Internos como la Comisión para el Mercado Financiero han señalado que van a realizar investigaciones internas, sí, con el objeto, de determinar cómo acontecieron estos hechos, y lo importante aquí es que, aclarados los hechos y acreditado la comisión de delitos, tiene que aplicarse las máximas sanciones que establece nuestra legislación. Ya, mire, queremos aprovechar de actualizar la información porque acaba de publicarse esto, un allanamiento a la casa del empresario Daniel Sauer, vinculado en estos audios también, quien aparece ahí, por lo menos individualizado hasta ahora. Tendrá que haber peritaje que además judicialmente confirme la veracidad de esto, porque evidentemente la publicación de prensa cumple un tremendo rol en términos de poner en evidencia, ¿no es cierto?, una situación como esta, pero la verdad judicial requiere también que haya peritajes para poder acreditar las identidades de quienes participaron en esa conversación. Quiero volver a la publicación a ver si me pueden apoyar con la imagen, porque además se habrían llevado en ese allanamiento, ministro, 2 armas que habían poder en el lugar donde está viviendo el empresario. Había 2 armas y computadores. Esto como las primeras diligencias que ya se ha decretado por parte de la Fiscalía en este caso, ¿no? Bueno, efectivamente, el Ministerio Público también es un órgano autónomo, no depende del gobierno, pero es muy importante que todas las instituciones contribuyan para que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sea exitosa, porque finalmente, a través de estas diligencias que se están realizando de manera bastante expedita y rápida, se puede tener acceso a medios probatorios que van a ser determinantes en la investigación. Así que aquí lo relevante es que estos son hechos graves, son hechos inaceptables, tienen que ser esclarecidos. De acreditarse los delitos, tienen que aplicarse las sanciones para que no quede en la impunidad. Y adicionalmente, lo que corresponde al gobierno, y en particular al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, nosotros estamos impulsando una agenda ambiciosa, conforme la ha instruido el presidente Boric, para elevar los estándares de probidad y transparencia en nuestro país, que contempla medidas por transparencia, valga la redundancia, pero también técnicas de investigación que hagan más eficiente, podríamos decir, el trabajo de las instituciones,
para que estos delitos efectivamente sean sancionados y no queden en la impunidad. ¿Como el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo? El proyecto de... En determinadas circunstancias, sí. El proyecto de inteligencia financiera e inteligencia económica contempla una regulación al respecto. Y como lo señalé anteriormente, es para seguir la ruta del dinero. Muchas veces se comete un delito, se adquiere del dinero y después hay todo un proceso para blanquear ese dinero y hacerlo, entre comillas, legal, pero tiene un origen ilícito. Entonces hay que tener herramientas para poder efectivamente determinar el origen de ese dinero. Y por eso nos parece que esta legislación es bien importante y tiene urgencia, la presentamos en mayo, lamentablemente todavía no es despachada por la Comisión de Seguridad del Senado y estamos pidiendo que se respete la urgencia que ha presentado el gobierno porque nos parece que es una prioridad. Por tanto, esperamos que la Comisión de Seguridad se aboque a tramitar y aprobar este proyecto, más aún cuando forma parte del acuerdo suscrito por la ministra Tobá con los presidentes de ambas cámaras en la agenda de seguridad, que es bastante más ambiciosa y que contempla otros proyectos. Este es un proyecto que es, podríamos decir, del nudo central, de los más relevantes para avanzar en esta materia. Y adicionalmente, en agosto se promulgó el proyecto que tipifica delitos económicos y también ambientales, y también hace poco tiempo atrás promulgamos y se publicó la ley que establece técnicas especiales de investigación para perseguir al crimen organizado, que es uno de los mayores desafíos que tenemos hoy día en materia de seguridad. Ministro, el abogado Luis Hermosilla ha hablado en las últimas horas y ha señalado que él ha sido objeto de una maniobra siniestra, cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo. Dice que no ha pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? La grabación dice algo distinto, pero bueno, es algo que tendrá que esclarecer la justicia, sobre la base de la investigación del Ministerio Público. ¿Y en qué medida esto pudiera complicar también al gobierno, entendiendo que el abogado Luis Hermosilla estuvo representando, por lo menos hasta ayer, al asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, en el caso Convenios? No creo que tenga ningún efecto, particularmente respecto al gobierno. Y esto por una razón muy simple, porque los clientes no son responsables de lo que hagan sus abogados. Y el señor Crispi, apenas tomó conocimiento de estos hechos, puso fin a todo vínculo con Luis Hermosilla y prescindió de sus servicios. Pero, y uno pudiera... Hay que ser muy claro. Sí. Y por tanto, no corresponde ni... Perdón, ¿me escucho? Sí. Uno pudiera entender también que si él lo estaba defendiendo en el caso Convenios, que es un caso tan controvertido y tan complejo, ¿no?, en el último tiempo, y tiene este tipo de comportamiento en otros casos, uno pudiera creer que este abogado se comporta de esta manera, ¿no?, ante los casos que defiende, ¿o no? Bueno, eso es algo que determinará la investigación, pero el supuesto de que todos los clientes de un determinado abogado tienen conocimiento respecto a este tipo de práctica, me parece que no es extrapolar un hecho bien específico, concreto. Y respecto de Miguel Crispi, él tomó conocimiento y de forma inmediata determinó prescindir de los servicios de Luis Hermosilla. Con lo que usted plantea, bueno, todos los clientes que ha tenido antes, entonces también serán en alguna medida responsables, y eso me parece que corresponde a una generalización que no corresponde a la realidad. Sí, será la investigación la que determinará cuáles fueron los hechos específicos, pero le insisto, el señor Crispi fue categórico en esta materia para prescindir en forma inmediata de los servicios de Luis Hermosilla. Claro, lo que pasa es que el tema es súper complejo también desde el punto de vista ético, no solamente legal y no solamente con la verdad judicial, porque aquí uno también pudiera sacar por conclusión que si se confirma que efectivamente este audio en él aparece Luis Hermosilla ofreciendo dinero a funcionarios públicos para que entreguen antecedentes de 2 empresas que además estaban siendo investigadas. O sea, no eran 2 empresas cualquiera, ¿no? Él las estaba representando. Y si él menciona este mecanismo como una alternativa en un proceso judicial, uno pudiera sacar por conclusión de que no lo ofrece solamente a uno, sino que es su forma a lo mejor de enfrentar los casos judiciales, ¿no? Éticamente hablando. Bueno, pero le insisto, y por eso nosotros hemos dicho que esto es condenable, este es un hecho grave que tiene que ser investigado y sancionado sobre la base de la investigación que debe llevarse adelante. En eso hemos sido claros.
y la decisión fue inmediata respecto del presidente de los servicios. Ahora, ¿qué va a pasar con estos proyectos? Por ejemplo, Ahora, usted decía... insisto, ¿sí? No es una decisión institucional del gobierno ni nada por el estilo. Corresponde a una relación entre particulares y el señor Miguel Crispi tomó la decisión de prescindir en forma inmediata para dejar en claro que no avalaba este tipo de conductas. Ahora, ¿qué va a pasar con estos proyectos que usted mencionaba? El de inteligencia financiera, antievasión y antielusión, que usted decía le pusieron urgencia como gobierno en mayo pasado y no ha avanzado en la Comisión de Seguridad, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué herramientas tiene el gobierno también para ejercer presión precisamente para que casos como este no se sigan produciendo? Porque la gran duda, ministro, en este minuto es qué tanto ha cambiado la legislación en nuestro país para que no lleguemos al resultado que tuvo el caso Penta. Este caso se ha equiparado con el caso Penta en términos del impacto y de la corrupción que plantea. Pero la idea, me imagino yo, es que el resultado no sea el mismo, porque en el caso Penta la condena y las sanciones quedaron evidentemente al debe, ¿no? Sí, por lo mismo hemos estado trabajando hace un tiempo a esta parte para modernizar la legislación, establecer sanciones más drásticas y establecer mejores herramientas para llevar adelante las investigaciones. De hecho, hace un tiempo atrás se modificó y perfeccionó toda la regulación que sanciona los delitos de soborno y cohecho, estableciendo sanciones más drásticas. Adicionalmente, como lo señalé anteriormente, hace unos meses atrás, el presidente de la República promulgó y publicamos la ley que tipifica los delitos económicos y que esto es bien importante, va más allá de las multas, establece penas de cárcel. Claro. Para delitos de cuello y corbata. Las multas que establece son multas que le duelen al bolsillo de quienes cometen estos delitos para que los delitos de cuello y corbata no queden en la impunidad. Por tanto, tenemos una serie de iniciativas que hemos ido impulsando desde hace un tiempo esta parte y que han ido siendo aprobados por el Congreso Nacional. También la ley que establece técnicas especiales de investigación para enfrentar el narcotráfico. Y podría citar otro ejemplo. Tenemos una nueva ley para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. Y también tenemos una para el narcotráfico. Entonces, es un conjunto de iniciativas que se han impulsado por parte del gobierno en el marco de la agenda de seguridad que ha liderado la ministra Toay, que responde a las instrucciones que ha dado el presidente Boric para avanzar en esta materia. Y nos parece necesario dar un paso adicional que hice en relación con el proyecto de inteligencia económica o financiera, porque dota de mejores herramientas para, insisto, determinar el origen ilícito de un dinero que el día de mañana se pretende blanquear para hacerlo, entre comillas, legal, cuando en rigor todos sabemos que lo que corresponde es que se sancione porque fue obtenido a través de la comisión de un delito. Ministro, ¿y con la legislación actual, usted cree que se va a poder hacer justicia en un caso como este? La investigación la lleva adelante el Ministerio Público y tendrá que acreditarse los hechos. Yo espero que se haga justicia. Yo espero porque finalmente hechos de esta gravedad tienen que ser esclarecidos y de acreditarse los hechos tienen que ser sancionados para generar, podríamos decir, un incentivo a que no vuelvan a cometerse conductas tan graves. Nosotros no podemos aceptar este tipo de situaciones que eventualmente se esté pagando para obtener determinados beneficios al margen de la ley. Eso implica dos delitos que están tipificados en nuestra legislación respecto a funcionarios públicos, que es soborno por un lado o cohecho por el otro, respecto a si es el particular o el funcionario público. Son conductas graves, inaceptables, atentan contra los principios de probidad y por tanto tenemos que actuar con mucha energía para que finalmente estos hechos sean sancionados y sean erradicados en nuestro país. Y eso implica, obviamente, que todos contribuyamos decididamente a que la investigación de la Fiscalía sea exitosa. Sí, esperemos que en esta oportunidad no haya ningún tipo de pena accesoria como las clases de ética que se plantearon en el caso Penta, ¿no? Que a todos nos dejaron sin duda sorprendidos y cuesta creer que una sanción de ese tipo plantee una pena ejemplificadora o que pueda disuadir al resto de incurrir en este tipo de delitos. Ministro, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde en Contigo en Directo y seguimos muy atentos a los avances que haya en este caso. Muchas gracias. Gracias a Gonzalo Gallardo también desde el Congreso. Muchas gracias, Karina, y quiero además valorar que ustedes realcen este tema, porque es muy importante que entre todos promovamos un país más próspero, un país con total transparencia y en que hechos tan graves como
de los que hemos conversado sean siempre sancionados. Muchas gracias, ministro. Gracias, que tenga una buena tarde. Gracias, Gonzalo. Hacemos una pausa.